Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. La semana pasada comenzamos la enseñanza de la ciudad de Jocneam. Y esta palabra, ¿verdad?, viene de la raíz hebrea, o el significado es humillarse, someterse, inclinarse. De nuevo, humillarse, someterse e inclinarse. Porque en nosotros es la capacidad, ¿verdad?, o era la capacidad en el hombre antes de la caída, que lo habilitaba para poder vivir humillado, o sea, alineado, sin cuestionar la autoridad divina. Antes que el hombre cayera, el hombre no tenía ningún conflicto. Yo le traje el ejemplo de cuando Dios le trae los animales, los cuerpos de los animales, para que él le pusiera nombre. Y él no le dijo, no, pero es que yo opino que no deberíamos cantarle en vez de ponerle nombre. O sea, no, él siguió las instrucciones. Así que
cuando el hombre trabaja esta parte, cuando nuestra vida está alineada y podemos poseer esta parte en nosotros, pues se supone, diga conmigo, se supone, que no existan conflictos que lleven al hombre a cuestionar, en el caso de la palabra, ¿verdad?, a resistir aquello que Dios hace en nosotros. Cerramos con el momento donde, no sé, ¿verdad?, si todos los aquí presentes conocen, pero el miércoles pasado lo hablamos, que de hecho no lo ponga José, pero está en Números para los que están anotando, 16, capítulo 16, versículos 2 al 4, y trata acerca del momento cuando la familia de Coré se rebela contra Moisés. Hay una rebelión contra la autoridad establecida por Dios. Y esto dice, ¿verdad?, la Escritura, que desagradó tanto a Dios al punto que la tierra se abrió. En esa resistencia, la tierra se abre y Dios mismo se encarga de resolver el problema conflictivo que había con el orden en la congregación en ese momento. Entonces la tierra se abre y dice la Escritura, a lo mejor hay personas que dicen, sí, pero es que eso no puede ser real. Bueno, usted puede opinar que no es real, pero eso está escrito en la palabra. Digo, si es que, ¿cuántos creen en la palabra? Lo que está escrito. Así, si la palabra a mí me dice que a Jonás se lo tragó un perro, ¿sabe qué? Yo lo creo. Yo no tengo problemas con eso. O sea, que la mente natural es tan creativa que le busca 7 patas al gato. Y siempre está buscando la forma y manera para esquivar la responsabilidad. Y es lo que Dios establece en ese orden, ¿verdad? Este pueblo tenía todavía una mentalidad de esclavo. Ellos veían a Faraón todavía como su fuente de sustento y ellos cada vez que tenían un conflicto, ellos querían regresar a comer cebolla y a comer pescado. Entonces, Dios tenía para ofrecerle una tierra que fluía leche y miel. Dios tenía una vida de libres, pero ellos querían algo seguro. Y usted sabe que la libertad tiene un precio. ¿Sabe cuál es el precio? La fe. Nosotros somos libres y usted tiene que creerlo. Pero este pueblo, ¿verdad?, cuando sale de Egipto, sale con muchos conflictos y habían muchos clanes dentro de lo que es la congregación con la mentalidad, los líderes de la esclavitud. Ellos son los que se rebelan. Porque una persona que se rebela o que es rebelde al mandato del Señor es porque lamentablemente no ha sido libre, no ha entendido la libertad en la que vive. Y yo quiero que usted sepa que nosotros somos libres porque vivimos en el libre. Pero si en su mente usted no renueva el espíritu de su mente, usted puede ser libre pero vivir como esclavo. Y ahí es donde usted tiene que trabajar, por eso se tiene que dar esa renovación. Y todo esto lo compartí la semana pasada porque este pueblo era altivo y resistían el orden y la autoridad. Como ellos estaban acostumbrados a ser llevados, eran asalariados de Faraón. Ellos vivían, el Faraón le daba un poquito de paja para que trabajaran, tenían algunos beneficios marginales, tenían sus convenios con el sistema de Faraón, pero cuando Dios los saca, ¿verdad?, con mano fuerte, ellos no se pudieron ver como libres. Por eso es que todos, diga conmigo todos, mueren en el desierto. Y los que logran entrar a la tierra prometida son los hijos de ellos. Con solamente 2 que tenían un espíritu diferente, que era Caleb y Josué. Ellos tenían un espíritu, y cuando dice espíritu diferente, era un espíritu libre. Estos fueron los que fueron a identificar la tierra y regresaron con un informe positivo. Pero los 10 príncipes que acompañaron, porque eran 12, regresan con un informe negativo.
llegaron temblando. Y entonces, pues Dios decidió, esta gente no está lista. Yo quiero que usted sepa que Dios tiene todo preparado para nosotros, pero si usted no está listo aquí en su cabeza, usted no puede disfrutar la vida plena y consumada que Dios tiene ya preparada para nosotros. No es que usted va a ser libre o va a hacer cosas para ser libre. No es que yo voy a ayunar 40 días para ser libre. No, yo puedo ayunar 40 días para ver mi libertad o la libertad en la que vivo. ¿Entiende? No es que no se pueda, no es que yo voy a orar para hacer, sino que yo oro porque yo quiero ver la libertad en la que yo estoy. Entonces, toda la vida devocional tiene que girar alrededor de él para poder comprender y entender. Y esta gente, como no podían ver eso, resistían el orden y van donde Faraón para que él se quitara. Pero ellos van con mentalidad de esclavo y le dicen que nosotros somos santos también. Ese es el problema de muchas personas que no viven inclinadas. Ellos no pueden verse por debajo o igual que el resto de las personas. Entonces se ven por encima. Y Dios no quiere eso, porque todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Y ellos van y le dicen a Moisés, quítate porque nosotros somos santos también. Pero su caída fue tan fuerte, y usted sabe por qué, porque la Escritura, ¿qué es lo que dice la Escritura? Vamos a ver, en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Usted observe a un altivo, que es cuestión de tiempo para que caiga como una guanábana podrida. Usted no se preocupe por la altivez, usted no se preocupe. Yo quiero que usted entienda que uno no se puede preocupar por asuntos que corresponden a la ley de orden establecida por Dios. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. O sea, la caída es segura para un espíritu altivo. Entonces usted no puede ponerse a pelear y a preocupar, ay, que si esto, que si lo otro. No, usted tiene que estar confiado, porque cuando no confiamos en la palabra de Dios nos desesperamos. Y yo lo he tenido que aplicar durante estos ya casi 15 años de pastorado. Yo no comencé a pastorear aquí, yo comencé a pastorear en el fondo. Yo lo estaba hablando con alguien hace poco. Yo hacía los servicios allí, al mediodía, aquí llegaron personas que comenzaron. Hacíamos 2 servicios. Allí fue donde yo me pulí, predicando a las sillas vacías, a mi esposa y a los lesionados del fondo. Después subieron los jefes, después subió todo el mundo, y eso era la 1 de la tarde, y eso, todo el mundo en el piso allí, Dios sanando, Dios haciendo cosas poderosas. Y he tenido que aprender a confiar en Dios. Y saber y entender que todo es de Él, por Él y para Él. Y que cualquier comportamiento de altivez, de soberbia, está consignado en la Escritura ya de antemano. Entonces, si antes de la caída viene la altivez de espíritu, yo no me tengo que preocupar. Aparte de que esto es jocneán, que está fuera de poseerse, está fuera de control, está el garete. Esa es la parte que tiene que trabajarse, porque fíjese que esto fue tan fuerte que al otro día, diga al otro día, la tierra se abrió el día anterior, se traga vivo a medio mundo. Eso fue miles y miles y miles. Usted lo crea o no lo cree, eso es lo que dice la Escritura. Dice que el Seol los recibió vivos. Se abrió y el Seol los recibió vivos. Pero al otro día, el ministerio de opinología. Usted sabe que está el ministerio de opinología. Para todo tienen una opinión. Se quedaron entonces opinando y estaban molestos con Moisés. Porque entonces ahora ellos le estaban echando la culpa a Moisés de que la tierra se abrió. Y hay personas que muchas veces se molestan con el líder cuando es Dios el que resuelve los asuntos. Fíjese que ese asunto, ¿quién lo resolvió? Es trágico, lo sé que es trágico. Y a mí no me da nada de alegría que la tierra se haya tragado a esa gente. Pero la verdad es que el asunto no lo resolvió Moisés, porque Moisés, de hecho, cuando ellos comienzan a cuestionar la autoridad de Moisés, Moisés cae de rodillas, inclinado, triste, porque él sabía lo que venía.
Quien conoce a Dios, conoce las consecuencias de la rebeldía. Y él se interpuso, cayó de rodillas. Ellos allá alterados, peleando, y acá Moisés preocupado. Porque alguien, un líder genuino, se preocupa siempre. Con el mejor corazón. Cuando ve que una persona va por un camino que piensa que es camino de vida, pero es camino de muerte. Entonces eso es preocupante. Porque conoce las consecuencias, sabe que la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente lo cosechará. De eso no nos libra ni el médico chino. Diga conmigo: causa y efecto. Esto fue tan terrible que el Ministerio de Opinología se fue con los panchos también. Comienza la mortandad, porque Dios dice ahí que el Señor se molestó tanto. O sea, el Señor dijo: Moisés, quítate. Yo puedo levantar un pueblo de cualquier ciudad ahora mismo. Pero Moisés le decía: no, porque ¿qué va a decir la gente? O sea, uno siempre es más preocupado que Dios por su propia reputación. Pues Moisés estaba demasiado preocupado por la reputación de Dios. Entonces él se interpone entre Dios y la mortandad e intercede. Y entonces se detiene la mortandad. Por eso, querida iglesia, esta parte en nosotros sin poseer es muy peligrosa. Hoy más que nunca nosotros tenemos que entender que la humildad es el rasgo más importante de un hijo de Dios. Y o eres humilde o no eres humilde. O estás en orden con la autoridad o no lo estás. No hay términos medios con esta emoción, querida iglesia. No existe un término medio. Y es muy peligroso cuando nos resistimos, cuando somos soberbios, porque esto todo va dirigido a resistir la genuina obediencia. Y lo único que reclama esta parte en nosotros es que se dé una democracia donde tiene que darse, diga conmigo, obediencia. Entonces esta parte en nosotros, cuando no se trabaja, cuando no se posee desde la victoria de Cristo, entonces va a reclamar democracia. ¿Y dónde entran las opiniones? No, es que yo opino esto. Sí, pero está bien, no hay problema. No, pero es que yo pienso que esto tiene que hacer. Sí, pero es que... No, es que, ¿qué dice aquí? Mejor vamos aquí. Aparte de que cuando traigamos un texto bíblico, asegúrese que sea el correcto. Porque hay un montón de gente que tienen un texto para cada cosa. Y hay un montón de gente que se sabe la Biblia y son más rebeldes que el diablo. Se saben cuánto texto, parecen tan bíblicos que están demasiado desconectados del orden de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Fíjense que esa gente va donde Moisés, no es que nosotros somos santos. ¿De cuándo acá tú eres aquí el cheche? No, a Dios le plació escoger a Moisés, porque Moisés no le dijo a Dios en el desierto: llévame allí y búscame 2 o 3 problemas con Faraón. Eso no es lo que dice ahí. Dice que Dios lo llamó, y dice que lo llamó estando ocupado, porque él estaba cuidando las ovejas de Jetro. Y allí lo llamó, la zarza al diente, el llamado: quítate las sandalias. Toda esa conversación que se da a la vara, cuando se asustó, cuando vio su vida, cuando la tomó por la cola, todo eso tiene una enseñanza. Cuando metió la mano en el pecho, sacó con lepra, luego la metió. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a trabajar las áreas que todavía en nosotros nos resistimos a trabajar. Amén. Por eso es importante que seamos humildes, porque donde no se es humilde y se vive inclinado a Dios, impera el deseo personal. Y nosotros hoy más que nunca tenemos que ver si nuestros deseos personales están alineados a la perfecta voluntad de Dios. Usted puede tener muchos deseos. No, pero pastor, es que la Biblia dice que deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones. Sí, en el antiguo pacto, bebé. Aquí perdiste tu vida. Aquí, la cruz. Como yo decía el domingo, no, tú no puedes cruzar y pasar por alto la cruz.
Tú no puedes vivir una vida de resurrección si primero no mueres, porque un vivo no resucita. ¿Quién resucita? Un muerto. Entonces se tiene que dar una muerte. Y por eso tenemos que ser humildes, porque de lo contrario va a imperar ese deseo personal por encima del propósito de Dios. Y usted puede tener sueños, pero esos sueños, digo, si es que usted quiere agradar a Dios, esos sueños entran dentro del orden del propósito eterno de Dios. Ahí es donde está el deleite. Dios se complació de su Hijo cuando vio que su Hijo, Él dijo, este es mi Hijo amado. Y yo tengo contentamiento. O sea, el Padre era quien estaba contento, pero era porque el Hijo estaba haciendo lo que le agradaba al Padre. Entonces hoy es al contrario, hoy somos nosotros los que, ¿me entiendes? Queremos estar contentos y que el Padre no esté contento. Pero el contentamiento se da cuando nosotros somos humildes. Por eso la Escritura dice que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios. Primera de Pedro 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte rápidamente, proféticamente. Ven a este lugar y te va a llegar el tiempo. Cumplimiento, todas esas cosas que nos fascinan, ¿verdad? Y Dios dice, no, tú te humillas y yo te voy a exaltar cuando fuere el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo lo conoce Dios, no somos nosotros. Es Dios quien exalta, pero es cuando el tiempo es el correcto. Cuando estamos en línea con esa realidad, cuando podemos comprender. Por favor, Ronnie, atiéndeme esta llamada. Dile que estoy dando la clase. Es Dios quien exalta. De lo contrario, el alma entonces va a querer decidir por mayoría. Fíjese, mire, una de las cosas importantes que nos enseña también esta ciudad es que uno de los significados, yo no lo traje al principio, pero es cuando hay una convocatoria para que se dé una votación. Eso también significa esta ciudad. Es la exigencia de que todas las cosas, incluyendo las de Dios, se hagan por votación. Es como si el hombre tuviese que estar de acuerdo con los requerimientos de Dios. Y esa es la parte. Entonces nosotros fuimos preparados para estar en acuerdo con Dios, para estar en acuerdo con los asuntos. También va a querer sustituir la autoridad de Cristo. Y cuando hablamos de la autoridad de Cristo, fíjese que esto es bien finito, bien finito. Porque no es que usted va a endiosar al hombre o las personas asignadas. Yo no estoy hablando de endiosamiento. Yo, mire, si hay alguien en este lugar que a mí hasta me preocupa, hasta cuando yo me gusta que me digan pastor, yo me feliz cuando él me dijo pastor. Mientras menos, mejor. Pero hay que respetar la autoridad puesta por Dios. Todo lo contrario, toda resistencia es antidiseño a la autoridad puesta por Dios. La Biblia lo dice, que la autoridad ha sido puesta ¿por quién? Por Dios. Entonces, no, la autoridad no es para lastimar, la autoridad no es para destruir, la autoridad no es para abusar, sino para cuidar. Toda la autoridad que pone Dios tiene el único fin de proteger y cuidar. Y por eso es que tenemos que tener, ¿verdad?, conciencia. También nos lleva a operar por opinión y no por revelación. Usted sabe que la revelación es la luz en nosotros, esa comprensión, la consideración nous. Y no simple y llanamente por la opinión que mi parte carnal o mi parte no trabajada quiere imponer. Y por último, se resiste a someterse. Esta ciudad no consulta a Dios, siempre quiere que se dé un voto. No hay esa humildad de ir. O sea, yo le pregunto, las decisiones que tomamos, no me lo tiene que contestar, ¿usted las consulta con Dios? Porque tenemos que, eso es parte del proceso de nuestra vida de oración. Israel se acerca a Samuel de forma
democrática para exigirle que ya no querían que él fuera el juez o el profeta del pueblo, porque ellos querían que un gobierno igual a todas las naciones. Entonces ellos lo llevaron a votación y ellos votaron y ellos dijeron: Samuel está viejo, queremos un rey físico. Samuel esto le entristeció, ¿verdad? Porque muchas veces el comportamiento de las personas podría entristecernos. Pero nosotros y todos aquí tenemos que presentarle todas nuestras inquietudes y asuntos al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire lo que dice la Escritura, 1 Samuel 8:5 dice: y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. Ya esto había sido una votación, una determinación, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. ¿Cómo que dice ahí? Como todas las naciones. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, que no se incline a que los problemas que nosotros tenemos, las dudas que nosotros tengamos, los asuntos que requieren una respuesta divina, las resolvamos con mecanismos de la tierra. Eso era lo que quería este pueblo. Este pueblo quería un rey igual a todos los reyes de la tierra. Entonces Samuel va llorando delante de Dios y Dios le dice: mira, no te están desechando a ti, tranquilo, me desechan a mí, no lo tomes personal. Por eso es que los elegidos de Dios en una asignación divina que incluye el pastorado, los maestros, líderes, no pueden tomar nunca nada personal. Escúcheme bien. ¿Me está escuchando bien? De nuevo, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Los líderes no tomamos nada personal. Diga conmigo: nada. De nuevo, nada. ¿Por qué? Porque no es contra la persona elegida. Diga conmigo que Dios le dijo a usted, lee ese capítulo, no es contigo. Y Samuel allí llorando: ay, Dios mío, el rechazo, no me respetan, no me quieren. Y Dios le dice: deja de llorar, porque el problema no eres tú. El problema son ellos, el problema es su pecado, el problema es su rebeldía, el problema es su democracia, el problema es su ego, el problema es su pecado, el problema es su orgullo, el problema es su rebelión. Entonces, un líder que entiende esta verdad es un líder libre. No toma nada personal y puede caminar tan tranquilo que nada lo altera. ¿Está conmigo? Así que ellos rechazaron el gobierno de Dios y prefirieron un sistema humano donde ellos, ¿por qué ellos querían un sistema humano? Porque ellos querían la libertad de escoger lo que nos gusta a todos y andar por la vida por la libre, hacer lo que me da la gana. Y era lo que quería este pueblo. Por eso, donde Jocnián no es poseído, Dios siempre será reemplazado por opiniones personales que generamos en nuestra alma. Aunque tú no lo creas, ahora mismo tú estás ahora mismo construyendo. Tú puedes estar, y yo sé que usted está haciendo el mejor esfuerzo ahora mismo por escucharme, pero usted está con la mitad de un hemisferio aquí y la otra mitad en otras cosas. Y es normal, no se sienta mal, es legítimo, es parte de la constitución de nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender, que es la enseñanza de estas ciudades. Nosotros tenemos que aprender a usar lo que Dios ha creado en nosotros para su gloria. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó para que fuera un retrato ante toda la creación de Él mismo. Yo te pregunto, ¿qué retrato está viendo la gente en ti? La imagen de Dios. Que hagamos al hombre a nuestra imagen.
que sea un retrato de nosotros. Yo le pregunto ahora, ¿de quién ahora mismo? ¿A qué aspiramos en una era de tanta crisis digital? Que todo es ego, no puede haber la humildad, se la pasan por debajo de los pies. Todo es el egocentrismo. Todo es esa línea que va conduciendo por el despeñadero. Y en la mente usted tiene que cuidar que las capacidades que usted tiene trabajen para que el retrato que la gente vea en usted sea el de su creador. Por eso una de las cosas más maravillosas de este pacto es que el Hijo nos devolvió la imagen. Dice la Biblia que Él nos devolvió el retrato perfecto para que ya no tuviésemos excusa. Entonces, donde quiera que tú estás, tú eres un retrato de Cristo. Tú eres un retrato de Dios. Tú eres lo mismo, o sea, se volvió al orden, al diseño, al propósito correcto. Ahora, quien no puede gobernar esta parte siempre tiene una opinión. Pertenece al ministerio de la opinología. Hay gente que incluye las congregaciones que están en contra de todo y a favor de nada. Porque las opiniones están siendo opiniones gobernantes. No me parece, yo creo que, no estoy de acuerdo. Y todo eso va obstruyendo, porque es que no se trata de lo que a mí me parece, se trata de lo que a Dios le parece. No, es que esto no es nuestro negocio, ese es el problema, que la gente ha cambiado el rabo por las patas. Entonces piensan que son ellos, esto no es Jesús Muñiz, esto es Cristo. Esto es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No tiene que ver con el nombre, no tiene que ver con la imagen mía, tiene que ver con el retrato de Dios. Lo que la gente tiene que ver no es a Jesús Muñiz, es a Dios. Y eso fue lo que Él restauró, el Hijo restauró eso. Y todo esto existe, toda esta lucha mental existe por una sola razón. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero mire lo que dice ahí, para que no se enoje. Pero no se enoje con usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque su carne, diga mi carne, nunca podrá sujetarse. Por eso tiene que morir. Ni tampoco pueden. Se lo digo con tiempo para que después evite el mocosímetro y esté con la lloradera. Porque si no se puede, no se puede, porque la solución para este problema se llama la cruz. Pero la gente no quiere, ¿qué? La cruz. La gente quiere saltar la cruz y ir a este lugar porque allí está la mejor vida que yo necesito. No es la que tú necesitas, es la que Dios quiere. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. A veces queremos cosas para mantener y postergar o perpetuar condiciones, como el cojo de que estaba cuando Pedro y Juan están entrando a orar. Él extiende la mano para la limosna, porque siempre esta naturaleza carnal va a querer la limosna para perpetuar esta vida que tiene que estar en la cruz del Calvario. Entonces él le dice, yo no tengo oro ni plata. ¿Usted cree que Juan no tenía oro ni plata? Tenía, claro que la tenía. Pero pastor, ahí no está escrito. Pero es que no tiene que estar escrito. Él le dio lo que él necesitaba, no lo que él quería. Él quería la limosna para perpetuar. Y tenemos que asegurarnos que no estemos pidiendo de Dios cosas para perpetuar sistemas que son peligrosos, que no nos dejan avanzar y crecer en el cuerpo de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender o estoy muy profundo? Por eso hoy debemos entender que Cristo es la conquista de esta parte en nosotros. Usted quiere la solución para trabajar, usted quiere ser humilde. ¿Cuántos quieren vivir en humildad? Usted sabe que todos podemos ser humildes, pero no todos quieren ser humildes.
Todos podemos, porque todos estamos en el humilde. Por eso Jesús, yo le dije la semana pasada, Jesús dijo, sed mansos y humildes como yo. Lleven mi yugo, y porque mi carga es ligera, mi peso, mi responsabilidad es fácil. Yo lo hago posible porque no es lo que nosotros, es porque todo lo puedo en Cristo. No es todo lo puedo por lo lindo que hablo, por lo lindo que soy, por lo bonito que me expreso. Es todo lo puedo en Cristo. Y Cristo es la conquista de esta parte de nosotros. Usted quiere conquistar, vivir, poseer esta parte en usted y regresar al orden y ser humilde. Cristo. Es Cristo. Diga conmigo, es Cristo. Mire lo que dice Filipenses 2, 7 al 9. Sino que se despojó a sí mismo. Esto es Dios mismo. Fíjese, entonces nosotros hoy, no me toques. No, allá, acá. Todo uy. Entonces, mire lo que dice aquí, tú lees esto. Yo quisiera que leyeran esto, a ver si si pudieran sentir por lo menos la miseria de la revelación de una palabra como esta. Cuando el orgullo intenta entrar en una persona que dice ser, pero no puede ser humilde, no puede sujetarse, no puede respetar la autoridad. No puede entender el orden, que esto es una vida de orden. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, que dice ahí, se exaltó, se fue a la playa a tomar Coca-Cola. ¿Qué dice ahí? Versículo 8, por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? ¿De hotel? ¿De qué? De cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, ¿qué? Nombre. ¿Tú quieres estar en las alturas? ¿Tú quieres disfrutar la vida de altura, en la vida que la que está? Dile a alguien, tienes que entender este principio. Por eso el Hijo de Dios no negoció. Dile a alguien, obedeció. Porque no estamos aquí para negociar nada con Dios. No, Señor, es que yo quisiera. No, que la opinión suya, yo se lo dije, se lo voy a decir hoy tranquilo. Usted puede decir, pastor, pero ¿dónde queda mi opinión? Por no decir en el infierno, que es donde tiene que estar, está crucificada en la cruz. Ah, pero pastor, es que yo necesito opinar, ¿no? Tú necesitas morirte en la cruz. Porque es que no se trata de lo que tú quieras o pienses, se trata de que es el textito bíblico que te sabes de memoria. ¿Cuántos saben? Les gusta mencionar, tengo la mente de Cristo. Pues hay que vivir conforme a la mente de Cristo, no es conforme a mis opiniones. La gente es muy textual, tengo la mente de Cristo y soy bendecido, pero se comportan como personas no bendecidas y personas con una opinión personal de cómo tienen que ser las cosas. Pero no es mi opinión. Por eso el Hijo no negoció, el Hijo obedeció. Él aprendió. Usted sabe que la obediencia se aprende. ¿Cuántos saben eso? Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo usted y yo aprendemos obediencia? Dígame. Y Rafa lo lleva a comer allí taco. ¿Cómo se llama este sitio de la esquina ahí? Al lado del pueblo, ¿se te olvidó?
Vamos, vamos. Y es simple, querida iglesia, porque la cruz no solo perdona, sino que destruye ese derecho que muchas veces usted siente que usted tiene un derecho en su alma. Yo tengo un derecho a opinar, yo tengo un derecho, mi derecho. No, no tenemos, lo perdimos todo. Digo, si es que usted está en Cristo, si es que está en Cristo. No, pero pastor, es que yo, no, es que yo lo que yo aprendí es la cruz. Y la opinión que yo desarrollé es la cruz. Y lo que me enseñó mi mamá es la cruz. Te estoy diciendo en la cruz, por no decir en el infierno. Y lo que es la cruz. No, pero es que como yo me siento, es la cruz. Tengan este mismo sentir que tuvo Cristo en la cruz. Pero sí, ese sentir sigue tratando. Ese derecho a opinar, a debatir, a gobernar. Israel quería un rey humano porque ellos querían gobernarse a sí mismos. Y rechazan el gobierno espiritual de Dios. Y cuando el hombre, cuando su alma desea gobernarse a sí misma, va a comenzar a desarrollar opiniones personales, a debatir, va a resistir el orden y el gobierno de Dios. El propósito de poseer esto en nosotros es simple, querida iglesia. Y ya estoy terminando. Es volver al orden original. A ponerle nombre a los animales. Hay gente que necesita ponerle nombre a los animales de nuevo. Ese es el diseño original, porque lo que nos hace falta hoy es graduarnos de nuevo de kinder. Porque si volvemos otra vez y nos olvidamos de los fundamentos, tenemos que volver ¿dónde? Tenemos que tener una mentalidad de graduado. Tenemos que graduarnos. Porque de lo contrario, vamos a tener que regresar a repetir ¿qué? Una persona que no se gradúa, una persona que no tiene las notas, ¿qué es lo que? Tiene que repetir, no nos puede molestar, tenemos que volver otra vez. Pablo lo decía, pues entonces voy a tener que volver otra vez al baby food, al majadito, a la leche, bendito, para que no se me ofendan. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que aprender y salir de este lugar hoy, entendiendo que debemos morir a la opinión, a la autosuficiencia y al gobierno propio. Usted quiere agradar a Dios, usted tiene que morir a la opinión suya, a su autosuficiencia y al gobierno propio, porque Adán se independizó de Dios. ¿Usted sabía eso? Que Adán se independizó, le declaró la guerra de independencia a Dios, se independizó y Dios le dijo, está bien, consíguete tu tierra y consíguete tu huerto y consíguete tu Edén. Porque eso es lo que ocurre cuando estamos firmes en pensamientos rebeldes. Y eso fue lo que hizo Adán. Entonces Dios lo saca del huerto y que le pone un ángel con una espada hasta que volviera otra vez y se graduara. Entonces tiene que venir Cristo, tiene que graduarse y tiene que hacernos aptos para poder vivir en orden y aprender obediencia. Cristo aprendió a obedecer para que nosotros no tuviéramos excusas de no obedecer. Todos los aquí presentes y todos los que me están viendo, lo crean o no, pueden ser obedientes. Porque no se trata de la obediencia desde la carne, se trata de la obediencia desde la vida del Hijo. Porque Él es el que pone el querer como el hacer. No es tu carne, no es tu esfuerzo, no son tus ideas creativas. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Él pone la capacidad, Él mismo. Mire, esto es tan maravilloso que Él se imparte y Él mismo le exige a Él mismo. Porque quien único puede agradarse a sí mismo es Dios mismo. Y esa es la gracia. Él se imparte y entonces nos dice, ok, me pueden obedecer. No, yo no puedo. No, tú puedes porque yo estoy impartido en ti. Yo no te voy a exigir algo que primero yo no te dé. O sea, lo que Dios exige primero lo da. ¿Entiende eso? Eso es maravilloso y eso nos ayuda
a vivir tranquilos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Donde muere el yo, muere Jocneán. Cuando nuestro yo está en la cruz, muere usted. Todas estas cosas, usted le echa la culpa a Mayra porque me trajo la sopa esa de lenteja. Si no, yo hubiese terminado la clase. No podemos decir que Cristo es nuestro Señor y seguir votando internamente en aquellas cosas que solo requieren obediencia. No podemos decir, sí Señor, porque es fácil cantarlo, es fácil declararlo, pero por dentro estamos votando. Por dentro ya hemos tomado una decisión. Por dentro Dios nos dice, siéntate, y por dentro estamos de pie. Porque nosotros creemos que la mejor forma es estar de pie. Dice, no, siéntate. Y cuando Dios nos dice, levántate, nos quedamos sentados por dentro. Todo es llevarle la contraria a Dios. Todo. La obediencia correcta no es selectiva, no puede ser fragmentada. Dile a alguien, es completa. Dios nos ha habilitado para obedecer de forma completa. No fraccionado, no un poquito, es completa. Aparte de que Dios mira de lejos al altivo, pero dice que atiende ¿a quién? Al humilde. Son un cántico. Yo me acuerdo cuando yo era muchachito. Alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. ¿Se acuerdan de ese corito? Pero ahora lo entiendo. Antes lo cantaba sin entenderlo. ¿Usted ve? La importancia de entenderlo. Salmo 138:6. Con esto terminamos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira ¿de quién? Al altivo de lejos. Y esto es lo que tiene que estar presente en nosotros, querida iglesia. Saber que no hay forma. Mientras seamos altivos, no hay forma de agradar al Padre. Usted no va a tener contento a Dios. De hecho, es que usted no lo va a poder tener. Quien ya tuvo contento a Dios y Dios está contento es con el Hijo. Por eso es que si usted quiere estar contento con Dios, usted tiene que tener más del Hijo en usted. Y a la medida que el Hijo se va formando, pues él dice, ese es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien estoy complacido. Ese es mío, ese es el nene mío. Ese es mi Hijo. No es Jesús Muñiz, no es Ronnie, no es Ibelí, no es Carmen, es mi Hijo. Y si el Hijo no se forma en nosotros, si no aprendemos a ser humildes, no hay forma de hacer esta realidad de que podamos ver. Ver es importante, querida iglesia. Porque cuando vemos, somos testigos. Y el Señor nos ha llamado a ser testigos. A la medida que yo veo al Hijo, yo soy testigo del Hijo. Por eso la oración apostólica siempre era que se abran los ojos del entendimiento. Nuestros ojos tienen que ver con claridad, con entendimiento, con profundidad, para entonces poder fluir sin ningún conflicto y agradar al Padre de las luces. Amén. Dele una ofrenda de aplausos al Señor. Amén.